Mi mundo se desplomó en una sola noche cuando las llamas devoraron todo lo que había construido en 69 años de vida. Pero lo que más me dolió no fue perder mi casa, sino descubrir la frialdad de mi propio hijo cuando más lo necesitaba. Nadie sabía que yo guardaba un secreto, un número de teléfono que cambiaría mi destino para siempre. Todo comenzó esa maldita madrugada de octubre. Me desperté con un olor extraño, como a plástico quemado mezclado con humo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando abrí los ojos, una luz naranja parpadeaba contra las cortinas de mi dormitorio. Mi corazón se detuvo. Salté de la cama y corrí hacia la ventana. Las llamas ya habían tomado la cocina y se extendían como dedos hambrientos por toda la planta baja. Dios mío, grité mientras buscaba desesperadamente mi bata. El humo comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta de mi habitación. Mis manos temblaban tanto que no podía abrochar los botones. Agarré mi bolso, mi teléfono y las pocas joyas que tenía en la mesita de noche. Todo lo demás tendría que quedarse atrás. Bajé las escaleras tosiendo. El humo negro me quemaba los pulmones. El calor era insoportable. En el salón, las llamas habían alcanzado las cortinas rojas que había cosido yo misma hace 20 años. Vi cómo se desintegraban las fotografías de mi boda, las primeras sonrisas de Tomás, los recuerdos de toda una vida convertidos en cenizas. Logré salir justo cuando llegaron los bomberos. Desde la acera, envuelta en una manta que me dio un vecino, vi cómo mi hogar se convertía en un esqueleto negro. 69 años de memorias, de sacrificios, de amor, todo reducido a escombros humeantes. Las lágrimas me quemaban las mejillas más que el humo. Señora, ¿tiene algún lugar donde quedarse esta noche?, me preguntó un bombero joven, con ojos compasivos. Asentí sin pensar. Por supuesto que tenía dónde ir. Tomás era mi hijo, mi única familia. Él me recibiría con los brazos abiertos, como yo lo había hecho con él tantas veces cuando era niño y tenía pesadillas. Pero mientras esperaba el taxi que me llevaría a casa de mi hijo, una sensación extraña se apoderó de mí. Habían pasado meses desde nuestra última conversación real. Siempre estaba ocupado con su trabajo, con su nueva novia Leticia, con su vida perfecta que no parecía tener espacio para una madre viuda. El taxi me dejó frente a su casa moderna en las afueras de la ciudad. Era casi medianoche. Las ventanas estaban a oscuras, pero sabía que tenían que estar despiertos. La luz del televisor parpadeaba en el salón. Toqué el timbre con dedos temblorosos, aún con olor a humo en mi ropa. Tomás abrió la puerta en bata, con el cabello revuelto y expresión molesta. «Mamá, ¿qué haces aquí a estas horas?» No había preocupación en su voz, solo irritación. No me invitó a pasar. Se quedó ahí, bloqueando la entrada, como si fuera una extraña inoportuna. «Hijo, mi casa, hubo un incendio. Lo perdí todo», le dije con voz quebrada. Esperaba que sus brazos me rodearan, que me dijera que todo estaría bien, que siempre tendría un hogar con él. En cambio, vi cómo su rostro se endurecía. «¿Un incendio?», repitió, pero no como un hijo preocupado, sino como alguien que acababa de recibir una noticia muy inconveniente. Se volvió hacia adentro y gritó: «Leticia, ven acá». Su novia apareció detrás de él, envuelta en una bata de seda verde, con el cabello perfectamente peinado incluso a medianoche. Me miró de arriba abajo con una expresión de disgusto, como si fuera algo desagradable que había aparecido en su puerta. «Necesito quedarme unos días con ustedes», susurré, sintiendo como la dignidad se me escapaba junto con las palabras. «Solo hasta que el seguro». Pero Leticia me interrumpió con una risa fría que me heló la sangre. «Queremos privacidad», dijo con voz cortante. «Mi novio y yo tenemos planes, y francamente, no te queremos aquí». Sus palabras cayeron sobre mí como cubos de agua helada. Miré a Tomás, esperando que la contradijera, que defendiera a su madre. Pero él solo bajó la mirada y murmuró: «Mamá, quizás sería mejor que buscaras otro lugar. Ya sabes cómo son las cosas entre Leticia y tú». ¿Cómo eran las cosas? Yo apenas conocía a esa mujer. Habíamos hablado tal vez 3 veces en los 2 años que llevaban juntos. Pero aparentemente, eso era suficiente para que me odiara y para que mi propio hijo eligiera su comodidad por encima de mi desesperación. «Por favor», susurré, y odié lo patética que sonaba mi voz. «Solo por esta noche. Mañana buscaré un hotel».
Pero Leticia ya estaba cerrando la puerta. Lo siento, pero no, dijo con una sonrisa falsa. Buenas noches. Y la puerta se cerró en mi cara con un golpe seco que resonó en mi pecho como un puñetazo. Me quedé ahí parada, en la entrada de la casa de mi hijo, sosteniendo mi bolso chamuscado y temblando de frío y shock. El taxi ya se había ido. Las calles estaban desiertas. A los 69 años, sin hogar, sin familia que me quisiera, me sentí más sola que nunca en mi vida. Caminé por esas calles oscuras con mi bolso chamuscado, sintiendo como cada paso me alejaba más de la vida que conocía. Las lágrimas se habían secado, pero el dolor en mi pecho se intensificaba con cada respiración. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el hijo que crié con tanto amor podía cerrarme la puerta cuando más lo necesitaba? Encontré un banco en una parada de autobús y me senté, abrazando mi bolso como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. Y tal vez lo era. El viento nocturno me traspasaba la ropa húmeda que aún olía a humo. Mis manos arrugadas temblaban, no sabía si de frío o de la conmoción de haberlo perdido todo en una sola noche. Recordé cuando Tomás tenía 7 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 noches sin dormir a su lado en el hospital, sosteniendo su manita caliente, prometiéndole que mamá nunca lo abandonaría. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía de mi madre, para pagar los medicamentos que el seguro no cubría. Él me prometió entre lágrimas que cuando fuera grande, me cuidaría como yo lo cuidaba a él. ¿Dónde está ese niño ahora?, murmuré al viento frío. En su lugar había un hombre de 35 años que prefería complacer a su novia caprichosa antes que ayudar a la mujer que le dio la vida. Un taxi pasó y lo detuve con la mano. El conductor, un hombre mayor con ojos bondadosos, me miró con preocupación. ¿Está usted bien, señora? ¿A dónde la llevo? Abrí la boca para responder, pero me quedé en silencio. No tenía a dónde ir. Mis pocos ahorros estaban en el banco, pero no serían suficientes para un hotel por más de unas pocas noches. Al motel más barato que conozca, le dije finalmente, tragándome el orgullo junto con las palabras. El conductor asintió sin hacer preguntas y arrancó. Durante el trayecto, miré por la ventana las casas iluminadas donde las familias dormían tranquilas, seguras, amándose unas a otras. Me pregunté cuándo había comenzado a convertirme en una extraña para mi propio hijo. El motel era exactamente lo que esperaba, un lugar desgastado con paredes delgadas y olor a desinfectante barato. Pagué por 3 noches con billetes arrugados que saqué del fondo de mi bolso. La habitación tenía una cama hundida, una televisión antigua y una ventana que daba al estacionamiento. Me senté en el borde de la cama y finalmente me permití llorar. Lloré por mi casa, por mis fotografías, por la mesa donde desayunaba cada mañana leyendo el periódico. Lloré por el jardín donde cultivaba tomates y rosas, por la mecedora donde tejía mientras veía las noticias de la noche. Pero sobre todo, lloré por la traición de Tomás, por descubrir que el amor incondicional que le di no era correspondido. Las siguientes horas pasaron como una pesadilla borrosa. Llamé a mi compañía de seguros y me dijeron que la investigación tomaría semanas, que mientras tanto no podían darme adelantos significativos. Llamé a algunas amigas, pero la mayoría eran viudas como yo, viviendo con pensiones escasas en apartamentos pequeños. No podían ayudarme, aunque sus voces compasivas me consolaron un poco. Al segundo día, mi dinero ya se estaba agotando. Compré pan barato y atún enlatado en una tienda de descuento, sintiéndome humillada al contar cada dólar. Yo, que había trabajado como secretaria durante 40 años, que había criado a un hijo profesional exitoso, ahora rebuscaba monedas en mi bolso para comprar comida. Esa noche, acostada en esa cama extraña que olía a tristezas ajenas, miré el techo manchado y me pregunté si esto era el final de mi historia. ¿Así terminarían mis días? En un motel barato, abandonada por el hijo que más amaba en el mundo, esperando una muerte solitaria. Fue entonces cuando recordé el sobre amarillento que guardaba en el compartimento secreto de mi bolso. Lo había llevado conmigo durante años, moviéndolo de cartera en cartera, sin atreverme nunca a botarlo pero tampoco a usarlo. Con manos temblorosas, lo saqué y lo abrí con cuidado. Adentro estaba la fotografía que me había roto el corazón y me había dado esperanza al mismo tiempo durante más de 50 años. Una foto en blanco y negro de mi graduación de la escuela secundaria, donde aparecía sonriendo junto a Sergio Mendoza, mi primer amor, mi único amor verdadero antes de casarme con el padre de Tomás. Sergio tenía 18 años en esa foto,
con sus ojos oscuros brillantes de sueños y ambiciones. Era el chico más inteligente de nuestra clase, pero también el más pobre. Su familia trabajaba en los campos y él estudiaba por las noches a la luz de una vela. Yo lo amaba con la intensidad pura de los 17 años, pero mi padre se opuso rotundamente a nuestra relación. «Ese muchacho no tiene futuro», me había dicho mi padre. «Cásate con alguien que pueda darte estabilidad». Y como una tonta, le hice caso. Me casé con el hombre que él eligió, un contador aburrido pero estable que me dio a Tomás y una vida predecible hasta que murió hace 10 años. Pero Sergio... Sergio había sido diferente. Antes de que mi padre nos separara para siempre, me había susurrado al oído: «Algún día seré rico, Dolores. Algún día podré darte todo lo que mereces». Yo pensé que eran palabras de adolescente enamorado. No sabía que él las cumpliría al pie de la letra. Detrás de la fotografía, escrito con la letra cuidadosa de Sergio, estaba su promesa: «Si algún día me necesitas, llámame. No importa cuánto tiempo pase». Y debajo, un número de teléfono que había memorizado pero nunca me atreví a marcar. Durante los años de mi matrimonio, había leído ocasionalmente sobre él en los periódicos locales. Sergio Mendoza, el chico pobre de nuestra escuela, se había convertido en un magnate de bienes raíces. Había comenzado comprando casas deterioradas, las renovaba con sus propias manos y las vendía. Poco a poco, había construido un imperio. Ahora poseía hoteles, centros comerciales, desarrollos residenciales por todo el país. Pero lo que más me impactaba en esas raras fotos de periódico era que nunca se había casado. Los artículos lo describían como un soltero exitoso, un hombre que había dedicado su vida a los negocios. Yo siempre me preguntaba si aún pensaría en mí, en la chica que lo había abandonado por obedecer a su padre. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, tomé mi teléfono celular. Eran las 2 de la madrugada, pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo ahora, antes de que perdiera el valor. Marqué el número que había guardado como un tesoro secreto durante décadas. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Mi respiración se agitaba con cada tono. ¿Y si había cambiado el número? ¿Y si no me recordaba? ¿Y si? «Aló». La voz era más profunda, más madura, pero la reconocí inmediatamente. Era él. Era Sergio. «Sergio», susurré, y mi voz se quebró al pronunciar su nombre después de tantos años. «Soy yo. Soy Dolores». Hubo un silencio que duró una eternidad. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, y por un momento terrible pensé que colgaría. Entonces escuché algo que me hizo llorar de alivio, una risa suave, cálida, llena de una ternura que creí perdida para siempre. «Dolores», dijo, y en mi nombre había 50 años de amor contenido. «Sabía que algún día llamarías». «Sabía que algún día llamarías», repitió Sergio, y esas palabras me atravesaron el alma como una flecha de esperanza. Su voz había cambiado con los años, se había vuelto más grave, más segura, pero conservaba esa calidez que me había enamorado cuando éramos adolescentes. «Sergio, yo...» comencé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo le explicaba que lo estaba llamando después de 5 décadas porque había tocado fondo? ¿Cómo le decía que lo había perdido todo y que él era mi última esperanza? «Tranquila, mi amor», dijo suavemente, usando el apodo que me decía cuando teníamos 17 años. «Cuéntame qué te pasa. Se nota en tu voz que estás sufriendo». Y entonces, como si las compuertas de mi corazón se hubieran abierto de par en par, le conté todo. Le hablé del incendio, de cómo había perdido mi casa y todas mis pertenencias en una sola noche. Le conté sobre Tomás, sobre su frialdad, sobre cómo me había cerrado la puerta cuando más lo necesitaba. Le describí el motel barato donde estaba durmiendo, contando $, para comprar comida. Sergio me escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, cuando ya no me quedaban más lágrimas que derramar, hubo un silencio que me llenó de terror. ¿Se habría arrepentido de responder mi llamada? ¿Pensaría que era una vieja desesperada buscando aprovecharse de su éxito? «Dolores», dijo finalmente, y su voz tenía una firmeza que no recordaba de nuestra juventud. «Quiero que hagas algo por mí. Quiero que tomes un taxi ahora mismo y vayas al Hotel Continental del Centro. ¿Lo conoces?» Por supuesto que lo conocía. Era el hotel más elegante y caro de la ciudad,
un lugar donde solo se hospedaban ejecutivos y celebridades. Sergio, no puedo permitirme. No digas nada más, me interrumpió gentilmente. Ve al hotel y pregunta por la suite presidencial. Está reservada a tu nombre. Todo está pagado. Quédate allí hasta que yo llegue mañana. ¿Mañana? ¿Vas a venir? Mi corazón se aceleró tanto que pensé que tendría un infarto ahí mismo, en esa habitación de motel que olía a desesperanza. Por supuesto que voy, dijo, y pude escuchar una sonrisa en su voz. Te dije hace 50 años que si algún día me necesitabas, estaría ahí para ti. Los hombres de verdad cumplimos nuestras promesas, Dolores. Después de colgar, me quedé sentada en el borde de la cama por varios minutos, mirando el teléfono como si fuera un objeto mágico. ¿Era real lo que acababa de pasar? ¿O estaba tan desesperada que había comenzado a alucinar conversaciones telefónicas con amores perdidos? Pero cuando llamé un taxi y le di la dirección del Hotel Continental, el conductor no me miró como si estuviera loca. Cuando llegamos al elegante edificio de cristal y mármol, las puertas automáticas se abrieron para recibirme. Y cuando me acerqué al mostrador de recepción, sintiendo que mi ropa barata y mi bolso chamuscado estaban completamente fuera de lugar, la recepcionista me sonrió calurosamente. Señora Dolores, la estábamos esperando, dijo una joven elegante con uniforme impecable. El señor Mendoza nos pidió que la cuidáramos muy bien. Permítame acompañarla a su suite. El ascensor subió hasta el piso más alto del hotel, y cuando se abrieron las puertas, no podía creer lo que veían mis ojos. La suite era más grande que mi casa entera. Tenía enormes ventanales que daban a toda la ciudad, muebles de cuero color crema, una cocina completa y un dormitorio con una cama tan grande que podría dormir una familia entera. El señor Mendoza también ordenó que le preparáramos algunas cosas, dijo la recepcionista, señalando hacia el dormitorio. Esperamos que todo sea de su agrado. Cuando se fue, corrí hacia el dormitorio y encontré sobre la cama varios vestidos elegantes, todos en mi talla exacta. ¿Cómo sabía Sergio mi talla después de tantos años? Había vestidos de todos los colores, negro elegante, verde esmeralda, rojo pasión, dorado brillante. También había zapatos, ropa interior fina, hasta un hermoso collar de perlas. En la mesita de noche había una nota escrita a mano con esa letra que reconocería en cualquier parte, para la mujer más hermosa que he conocido. Descansa, mi amor. Mañana comenzamos una nueva vida. Sergio. Me duché en esa bañera de mármol que parecía una piscina pequeña, usando jabones perfumados que olían a flores exóticas. Por primera vez en días, me sentí limpia, no solo en el cuerpo sino también en el alma. Me puse uno de los camisones de seda que Sergio había elegido para mí y me acosté en esa cama celestial. Pero no pude dormir. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Qué significaba todo esto? ¿Sergio realmente había mantenido sus sentimientos por mí durante 5 décadas? ¿Y yo? ¿Qué sentía yo por él después de tanto tiempo? La verdad era que nunca había dejado de amarlo. Durante todos los años de mi matrimonio, había sido una esposa fiel y dedicada, pero en el fondo de mi corazón siempre había guardado un lugar especial para el recuerdo de Sergio. Cuando mi esposo murió hace 10 años, a veces me sorprendía preguntándome qué habría pasado si hubiera elegido diferente, si hubiera seguido mi corazón en lugar de obedecer a mi padre. Al amanecer, me desperté con el sonido del teléfono. «Buenos días, señora Dolores», dijo la voz alegre del servicio a la habitación. El señor Mendoza ordenó que le subieran el desayuno. ¿En qué momento le parece conveniente? 15 minutos después, 2 meseros subieron un carrito lleno de delicias: huevos Benedict, frutas frescas, jugo de naranja recién exprimido, café gourmet y pasteles que parecían obras de arte. Era un desayuno que costaba más que lo que yo gastaba en comida durante una semana entera. Mientras comía frente a esos ventanales enormes, viendo la ciudad despertar allá abajo, pensé en la ironía de mi situación. Ayer a esta hora estaba contando dólares para comprar pan barato, y ahora estaba desayunando como una reina. Todo gracias a un hombre que había mantenido viva una promesa hecha en la juventud. A las 11 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. «Señora Dolores, el señor Mendoza está aquí», me informó la recepcionista. «¿Puede recibirlo?». Mi corazón se detuvo por completo. Durante toda la noche y la mañana había estado pensando en este momento, imaginando cómo sería ver a Sergio después de 50 años. ¿Lo reconocería?
¿Me reconocería él? ¿Seríamos dos extraños ancianos tratando de revivir algo que había muerto décadas atrás? Que suba, por favor, logré decir con voz temblorosa. Me puse el vestido verde esmeralda que había elegido para esta ocasión, me peiné con cuidado y traté de calmar mis nervios. Cuando sonaron los golpes suaves en la puerta, respiré profundo y la abrí. El hombre que estaba frente a mí había envejecido, por supuesto. Su cabello negro ahora era completamente blanco, su rostro tenía arrugas de experiencia y sabiduría, pero sus ojos seguían siendo exactamente los mismos. Esos ojos oscuros que me habían enamorado cuando éramos adolescentes, que ahora me miraban con una mezcla de amor, ternura y dolor. «Hola, Dolores», dijo suavemente, y su voz me llegó directamente al corazón. «Hola, Sergio», susurré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente. Nos quedamos ahí parados, mirándonos durante lo que pareció una eternidad, dos personas que habían perdido 50 años, pero que de repente sentían como si fuera ayer cuando se despidieron por última vez. Entonces Sergio extendió sus brazos, y sin pensarlo dos veces, me lancé hacia él. Me abrazó con una fuerza que me sorprendió, como si quisiera recuperar todas las décadas perdidas en un solo abrazo. Olía a colonia cara y a éxito, pero debajo de todo eso, seguía oliendo a Sergio, a mi Sergio de 18 años. «Pensé que nunca volvería a verte», murmuró contra mi cabello. «Yo también», admití, aferrándome a él como si fuera mi salvavidas en medio de un océano tormentoso. Cuando finalmente nos separamos, me tomó suavemente el rostro entre sus manos y me miró a los ojos. «Estás más hermosa que nunca», dijo, y aunque sabía que era imposible, me sentí hermosa por primera vez en años. «Estás más hermosa que nunca», repitió Sergio, y aunque mi espejo me decía lo contrario cada mañana, en sus ojos yo volvía a ser esa chica de 17 años que lo amaba con toda el alma. Sus manos seguían siendo cálidas, pero ahora tenían la firmeza de un hombre que había construido un imperio con ellas. «No me mientas», le dije riendo entre lágrimas. «Tengo 69 años, arrugas y sigues siendo la mujer más hermosa que he visto en mi vida», me interrumpió, secando mis lágrimas con sus pulgares. «¿Sabes cuántas veces pensé en ti durante todos estos años? ¿Cuántas veces me pregunté si habrías sido feliz, si tu esposo te trataría como la reina que mereces ser?» «Sergio, yo». Comencé, pero él negó con la cabeza. «Después hablamos del pasado», dijo tomando mis manos entre las suyas. «Ahora quiero que me cuentes exactamente qué pasó con tu hijo. Quiero conocer cada detalle de cómo se atrevió a tratarte así». Nos sentamos en el elegante sofá de la suite y le conté todo otra vez, pero esta vez con más detalles. Le hablé de cómo había sacrificado todo por Tomás, de cómo había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad, de cómo había vendido mis pocas joyas para ayudarlo cuando comenzó su carrera profesional. Le conté sobre Leticia, sobre cómo había llegado a la vida de mi hijo como una serpiente venenosa, llenándole la cabeza de ideas sobre que yo era una carga, una madre controladora. «Esa mujer llegó hace 2 años», le expliqué, sintiendo la amargura crecer en mi pecho. Desde entonces, Tomás cambió completamente. Antes me llamaba 2 veces por semana, me invitaba a almorzar los domingos. Ahora apenas me contesta los mensajes. Cuando los visito, Leticia hace comentarios crueles sobre mi ropa, sobre mi casa, sobre todo lo que hago. Y él no dice nada, se queda callado como un cobarde. Sergio me escuchaba con atención, pero podía ver cómo sus mandíbulas se tensaban cada vez más. Sus ojos, que me habían mirado con tanto amor minutos antes, ahora brillaban con una furia fría. «¿Y cuánto dinero le has dado a lo largo de los años?», me preguntó. «No lo sé exactamente», admití. «Los libros de la universidad fueron como $5,000. Su primer carro, $8,000. Cuando se independizó, le di $10,000 para los muebles del apartamento. Luego el enganche de la casa». Mi voz se fue apagando mientras hacía los cálculos mentalmente. «Sergio, creo que en total le he dado más de $100,000 a lo largo de su vida». $100,000, repitió lentamente, como si estuviera grabando esa cifra en su memoria. «Y cuando tú lo necesitaste, cuando tu casa se quemó y no tenías dónde dormir, él te cerró la puerta». Ni siquiera me dejó explicar completamente, susurré, sintiendo como la humillación me quemaba nuevamente. Leticia habló por él, como si fuera su dueña. Y él la dejó hacerlo. Sergio se levantó del sofá y caminó hacia el ventanal,
mirando la ciudad con las manos en los bolsillos. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba los puños. Cuando se volvió hacia mí, había algo diferente en su expresión, algo peligroso y determinado. Dolores, quiero que me hagas una promesa, dijo, volviendo a sentarse junto a mí. Quiero que me prometas que nunca más vas a suplicarle nada a ese ingrato. Sergio, es mi hijo. Es un hombre adulto que eligió a una mujer manipuladora por encima de la madre que lo crió, me interrumpió con firmeza. Y si no valora lo que tienes para ofrecer, entonces es su pérdida, no la tuya. Pero él es todo lo que tengo, protesté débilmente. No, dijo Sergio, tomando mi rostro entre sus manos otra vez. Ya no. Ahora me tienes a mí. Y te prometo que nunca más vas a sentir esa humillación, nunca más vas a tener que suplicar por amor o por un lugar donde dormir. Se levantó y sacó su teléfono celular. Marcus, dijo cuando alguien contestó. Soy Sergio. Necesito que prepares algunos documentos. Sí, para transferir propiedades. No, no es para un negocio, es personal. Hizo una pausa y me miró con una sonrisa que me hizo sentir mariposas en el estómago como si tuviera 17 años otra vez. Es para la mujer que amo. ¿La mujer que amo? ¿Había dicho eso en serio? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que Sergio podía escucharlo desde donde estaba parado. Cuando terminó la llamada, se volvió hacia mí con una expresión que no había visto nunca antes, ni siquiera en nuestra juventud. Era determinación pura, mezclada con algo que parecía venganza. Dolores, quiero mostrarte algo, dijo, sacando su teléfono otra vez. Me mostró fotografías de propiedades, mansiones enormes, apartamentos lujosos, casas de playa, edificios completos. Todo esto es mío. Construí este imperio pensando en el día en que pudiera dártelo a alguien que realmente lo mereciera. Sergio, no puedo aceptar. ¿Por qué no?, preguntó, sentándose junto a mí otra vez. Durante 50 años trabajé día y noche, construyendo riqueza, acumulando propiedades, rechazando mujeres que solo querían mi dinero. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo de mi corazón siempre supe que algún día volverías a mí. Siempre supe que cuando llegara ese día, querría poder darte el mundo entero. Pero han pasado tantos años. Somos personas diferentes. ¿En serio?, dijo con una sonrisa traviesa que me recordó al Sergio adolescente. Entonces dime, ¿por qué cuando me abrazaste hace un rato sentí exactamente lo mismo que sentía cuando tenía 18 años? ¿Por qué cuando te miro sigo viendo a la única mujer de la que me he enamorado de verdad? No sabía qué responder porque, en el fondo, yo sentía exactamente lo mismo. Había algo en Sergio, algo que iba más allá del tiempo y las arrugas, que me hacía sentir viva de una manera que había olvidado por completo. Te voy a hacer una pregunta, continuó, tomando mis manos. Y quiero que me respondas con completa honestidad. Si pudieras volver atrás, si pudieras elegir otra vez, ¿habrías elegido quedarte conmigo en lugar de casarte con el hombre que tu padre eligió? La respuesta salió de mis labios sin que tuviera que pensarla. Sí, 1000 veces sí. Entonces no perdamos más tiempo, dijo, levantándose y extendiéndome la mano. Vamos a salir de esta habitación y vamos a empezar la vida que deberíamos haber tenido hace 50 años. ¿A dónde vamos?, pregunté, tomando su mano y dejando que me ayudara a levantarme. Primero, vamos a ir de compras. Quiero comprarte ropa nueva, joyas, todo lo que necesites. Después vamos a almorzar en el mejor restaurante de la ciudad. Y luego... Hizo una pausa y sonrió con esa sonrisa que me derretía el corazón. Luego vamos a ir a ver algunas casas. Porque quiero que elijas dónde quieres vivir el resto de tu vida. El resto de mi vida, repetí, sintiéndome mareada por la velocidad con la que estaba cambiando mi mundo. Dolores, perdimos 50 años por culpa de las decisiones incorrectas de otras personas, dijo, llevándose mi mano a los labios y besándola suavemente. No voy a perder ni un día más. Te amo, siempre te he amado, y si me lo permites, quiero pasar cada día que me quede en esta tierra demostrándotelo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una felicidad tan intensa que no sabía cómo contenerla. Pero antes de que salgamos, dijo Sergio con una expresión que de repente se volvió muy seria, hay algo que necesito decirte sobre tu hijo. ¿Qué cosa?, pregunté,
sintiendo un escalofrío de premonición. Marcus investigó un poco sobre él y su novia mientras yo volaba hacia acá, explicó. Resulta que Tomás tiene algunas deudas importantes. Su negocio no está yendo tan bien como aparenta, y Leticia está acostumbrada a un estilo de vida muy caro. ¿Qué estás tratando de decirme? Que muy pronto van a venir arrastrándose, pidiendo tu ayuda otra vez. Porque van a descubrir que su madre ya no es la viuda pobre y vulnerable que pueden manipular a su antojo. Sus ojos brillaron con una satisfacción que me dio escalofríos. Van a descubrir que ahora eres la mujer del hombre más rico de la ciudad. Van a descubrir que ahora eres la mujer del hombre más rico de la ciudad, repitió Sergio, y esas palabras resonaron en mi pecho como campanas de victoria. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba poniendo en primer lugar, alguien me estaba protegiendo en lugar de utilizarme. La mujer del hombre más rico, repetí, sintiendo como mi corazón se aceleraba. ¿Eso significa qué? Significa que quiero que seas mi esposa, Dolores, dijo Sergio sin dudarlo ni un segundo. Sé que es muy pronto después de encontrarnos, pero hemos perdido demasiado tiempo. A nuestra edad, cada día cuenta. No quiero desperdiciar ni uno más sin tenerte completamente a mi lado. Me quedé sin aliento. ¿Matrimonio? ¿Después de una noche? Pero cuando lo miré a los ojos, vi la misma sinceridad que había visto cuando éramos jóvenes, la misma honestidad brutal que me había enamorado de él en primer lugar. Sergio, esto es muy rápido. Comencé, pero él me tomó las manos con una urgencia que me sorprendió. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste la última noche que nos vimos?, preguntó. Tenías 17 años y lloraste en mis brazos porque tu padre había arreglado tu matrimonio con ese contador. Me dijiste, si las cosas fueran diferentes, me casaría contigo mañana mismo, punto. La memoria me golpeó como un rayo. Sí, lo recordaba. Había sido la noche más dolorosa de mi adolescencia, la noche en que me despedí para siempre del único hombre al que había amado de verdad. Las cosas ahora son diferentes, continuó Sergio, apretando mis manos. Tu padre ya no puede controlarte, no tienes que obedecer a nadie más que a tu propio corazón. Entonces te pregunto otra vez, ¿te casarías conmigo mañana mismo? Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras lo miraba. Este hombre había esperado 50 años por mí, había construido un imperio pensando en el día en que pudiera compartirlo conmigo. ¿Cómo podía dudar siquiera un segundo? Sí, susurré, y luego, más fuerte. Sí, me casaría contigo ahora mismo si fuera posible. La sonrisa que iluminó el rostro de Sergio fue como ver salir el sol después de una tormenta. Me levantó en sus brazos y me giró como si fuéramos adolescentes otra vez, como si él no fuera un empresario de 70 años y yo no fuera una viuda de 69. Entonces prepárate, mi amor, dijo cuando me bajó, porque en 3 días vamos a tener la boda más hermosa que esta ciudad haya visto jamás. 3 días. Tengo contactos, dijo con una sonrisa pícara. Y dinero suficiente para hacer que las cosas pasen rápido. Pero antes, como te prometí, vamos a salir. Quiero presentarte al mundo como la futura señora Mendoza. Salimos del hotel tomados de la mano como 2 enamorados. En la entrada nos esperaba una limusina negra y elegante con chofer uniformado. Buenos días, señor Mendoza, dijo el conductor al abrirnos la puerta. ¿A dónde los llevo primero? A las boutiques más exclusivas de la ciudad, respondió Sergio. La señora necesita un guardarropa completamente nuevo. Durante las siguientes horas, viví como una princesa de cuento de hadas. Sergio me llevó a tiendas donde una sola blusa costaba más que mi salario de una semana cuando trabajaba. Me compró vestidos de diseñador, zapatos italianos, bolsos de cuero genuino, joyas que brillaban como pequeños soles. Cada vez que yo protestaba por los precios, él me silenciaba con un beso en la frente. Dolores, tengo más dinero del que podré gastar en toda mi vida, me decía. El único propósito de esa riqueza es hacerte feliz. No me quites ese placer. En una joyería exclusiva, Sergio me compró un anillo de compromiso que me dejó sin habla, un diamante enorme rodeado de esmeraldas que debía costar más que una casa. Cuando se arrodilló frente a mí en medio de la tienda para ponérmelo, todos los empleados aplaudieron y yo lloré de emoción. Con este anillo, prometo amarte y protegerte el resto de mi vida, dijo, y su voz se quebró por la emoción. Prometo que nunca más vas a sentir dolor, nunca más vas a estar sola, nunca más vas a tener que suplicar por amor.
Almorzamos en un restaurante en el piso más alto del edificio más elegante de la ciudad. La comida era exquisita, pero yo apenas podía probar bocado porque estaba demasiado emocionada. Sergio me contó sobre su vida durante todos estos años, sobre cómo había empezado con nada y había construido su imperio trabajando 18 horas al día. ¿Nunca te sentiste solo?, le pregunté. Todos los días, admitió. Pero cada vez que me sentía tentado a rendirme, pensaba en ti. Pensaba en la promesa que te hice de que algún día sería lo suficientemente rico para darte todo lo que mereces. Esa promesa me mantuvo trabajando cuando quería darme por vencido. Después del almuerzo, fuimos a ver casas. No casas normales, sino mansiones que parecían palacios. La primera tenía 12 habitaciones, una piscina olímpica y jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La segunda era una villa mediterránea con vista al mar. La tercera era una casa moderna con ventanales enormes y una cocina de chef profesional. Elige la que más te guste, dijo Sergio. O si no te gusta ninguna, podemos construir una desde cero con exactamente lo que tú quieras. Sergio, esto es demasiado, protesté. No necesito tanto lujo. Tal vez no lo necesites, dijo, rodeándome con sus brazos, pero te lo mereces. Durante 50 años viviste la vida que otros eligieron para ti. Ahora es tiempo de que vivas la vida que tú elijas. Mientras estábamos parados en la terraza de la villa mediterránea, viendo el atardecer sobre el océano, mi teléfono sonó. Miré la pantalla y sentí como se me helaba la sangre. Era Tomás. No contestes, me dijo Sergio inmediatamente, como si pudiera leer mis pensamientos. Pero es mi hijo. Es tu hijo que te cerró la puerta cuando más lo necesitabas, me recordó con firmeza. Déjalo que espere. Déjalo que se pregunte dónde estás, qué estás haciendo. El teléfono siguió sonando hasta que saltó el buzón de voz. Luego sonó otra vez. Y otra vez. Está desesperado, observó Sergio con satisfacción. Seguramente ya se enteró de que no estás en el motel. Debe estar preocupado pensando que algo te pasó. ¿Cómo se habría enterado? Porque mandé a Marcus a investigar a tu hijo más profundamente, explicó Sergio. Quería saber exactamente con qué tipo de persona estamos tratando. Y resulta que Tomás y su novia están en una situación financiera mucho peor de lo que pensaba. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto. Mamá, por favor contéstame. Estoy preocupado. Fui al motel y me dijeron que ya no estás ahí. ¿Dónde estás? Ahora está preocupado, murmuré, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y dolor. Déjalo que esté preocupado, dijo Sergio. Déjalo que sienta aunque sea una pequeña parte de la angustia que tú sentiste cuando te cerró la puerta. Llegó otro mensaje. Mamá, Leticia y yo hablamos. Nos dimos cuenta de que fuimos muy duros contigo. Por favor, ven a casa. Queremos ayudarte. Sergio leyó el mensaje por encima de mi hombro y se rió con una risa que no tenía nada de humor. ¿Ves? Tal como predije. Ahora que no sabe dónde estás, ahora que no puede controlarte, de repente quiere ayudarte, punto. Tal vez realmente se arrepintió. Dolores, me interrumpió Sergio, volteándome para que lo mirara a los ojos. ¿De verdad crees que es casualidad que tu hijo haya tenido esta revelación justo cuando desapareciste del motel barato donde sabía que estabas? Tenía razón, y yo lo sabía. Pero era difícil cambiar los hábitos de toda una vida. Durante 35 años había sido la madre que siempre perdonaba, que siempre daba segundas oportunidades, que siempre ponía las necesidades de su hijo por encima de las propias. Quiero que hagas algo por mí, dijo Sergio, tomando mi teléfono. Quiero que le respondas, pero no como la madre desesperada que él conoce. Quiero que le respondas como la mujer fuerte e independiente que ahora eres. ¿Qué quieres que le diga? Dile que estás bien, que estás ocupada, y que tal vez hablen después de tu boda. Mi boda. Tu boda, confirmó Sergio con una sonrisa maliciosa. Quiero ver su reacción cuando se entere de que su madre está a punto de casarse con el hombre más rico de la ciudad. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y escribí el mensaje que Sergio me había sugerido. Estoy bien, Tomás. Estoy ocupada preparando mi boda. Hablaremos después. Antes de que pudiera arrepentirme, presioné enviar.
La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Tu boda? Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde estás? Sergio se rió al leer la respuesta por encima de mi hombro. Perfecto. Ahora está completamente desesperado. Déjalo que sufra un poco más. Sergio, tal vez deberíamos. No, me interrumpió con firmeza. Dolores, durante toda tu vida has puesto las necesidades de otros por encima de las tuyas. Tu padre te obligó a casarte con un hombre que no amabas. Tu hijo te utilizó como su banco personal y luego te abandonó cuando más lo necesitabas. Es hora de que alguien te ponga a ti primero. Tenía razón, aunque me doliera admitirlo. Durante 69 años había vivido para complacer a otros, sacrificando mis propios sueños y deseos. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba diciendo que yo era la prioridad. Mi teléfono siguió sonando toda la noche. Tomás me llamó 17 veces y me envió más de 30 mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, por favor, contéstame. Estoy preocupado por ti. Leticia está muy arrepentida de lo que pasó. Por favor, ven a casa, podemos hablar. ¿Ves la diferencia?, me preguntó Sergio mientras cenábamos en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Cuando pensaba que eras una viuda pobre y vulnerable, podía tratarte como basura. Ahora que no sabe dónde estás ni qué estás haciendo, de repente eres importante para él. Los siguientes 2 días pasaron como un sueño maravilloso. Sergio cumplió su promesa de organizar la boda más hermosa que la ciudad hubiera visto. Contrató al mejor planificador de eventos, reservó la catedral más elegante, ordenó flores exóticas de todo el mundo. Mi vestido de novia era una obra de arte, seda blanca con bordados de perlas que me hacía sentir como una reina. No puedo creer que esto sea real, le dije la noche antes de la boda, mientras estábamos en la terraza de la suite presidencial viendo las luces de la ciudad. Es real, me aseguró, rodeándome con sus brazos. Y mañana, cuando seas oficialmente mi esposa, vamos a empezar la vida que deberíamos haber tenido hace 50 años. ¿Qué pasa si Tomás aparece en la boda? Que aparezca, dijo Sergio con esa sonrisa peligrosa que había aprendido a reconocer. De hecho, espero que lo haga. Quiero que vea exactamente lo que perdió cuando decidió cerrarle la puerta a su madre. La mañana de la boda, me desperté con una llamada del servicio a la habitación. Buenos días, señora. El señor Mendoza ordenó que le subiéramos el desayuno especial de luna de miel. Subieron champagne, fresas con chocolate y pasteles que parecían joyas comestibles. También había una nota de Sergio: para la mujer que va a hacer que este día sea el más feliz de mi vida. Te amo hoy, te amé ayer, te amaré mañana y por toda la eternidad. Tu futuro esposo. Mientras me arreglaba con la ayuda de 3 estilistas profesionales que Sergio había contratado, pensé en lo diferente que era esta boda de mi primera ceremonia 50 años atrás. Aquella vez había sido una joven nerviosa obedeciendo las órdenes de su padre, casándose con un hombre que respetaba pero no amaba. Hoy era una mujer madura eligiendo libremente al amor de su vida. La limusina que me llevó a la catedral era blanca y decorada con rosas rojas y doradas. Cuando llegué, no podía creer lo que veía en mis ojos. La catedral estaba llena de invitados elegantes, empresarios importantes, personalidades de la ciudad. Sergio había invitado a todo el mundo que importaba, convirtiendo nuestra boda en el evento social del año. Pero lo que más me impresionó fue ver a Sergio esperándome en el altar. Llevaba un smoking negro perfectamente cortado, y cuando me vio caminar hacia él, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Era el hombre más guapo y elegante de toda la catedral, y me estaba esperando a mí. Cuando llegué a su lado, me tomó las manos y susurró: «Estás radiante. Eres la novia más hermosa que he visto jamás». La ceremonia fue perfecta. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, prometiéndonos amor eterno y compensar el tiempo perdido. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, Sergio me besó con una pasión que me hizo sentir como si tuviera 17 años otra vez. Salimos de la catedral bajo una lluvia de pétalos de rosa, y fue entonces cuando lo vi. Tomás estaba parado al final de las escaleras, vestido con un traje barato y con la boca abierta de shock. Junto a él estaba Leticia, igualmente conmocionada, mirando mi vestido de diseñador y las joyas que brillaban en mi cuello. «Mamá», gritó Tomás,
empujando a la gente para llegar hasta nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Sergio se acercó a mí protectoramente y extendió su mano hacia Tomás con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo soy Sergio Mendoza, el esposo de tu madre. Y tú debes ser el hijo que la echó a la calle cuando más lo necesitaba. Tomás se quedó paralizado al escuchar el apellido. Todo el mundo en la ciudad conocía a los Mendoza, la familia más rica e influyente de la región. Mendoza, balbuceó. ¿Como los Mendoza de las torres comerciales? Los Mendoza de los hoteles de lujo. Los mismos, confirmó Sergio con calma. Tu madre ahora es la señora Mendoza, por si no te habías dado cuenta. Vi cómo la expresión de Tomás cambiaba de shock a algo que parecía pánico. Sus ojos saltaron de Sergio a mí, luego a la limusina blanca, a mi vestido que probablemente costaba más que su salario de un año, a las joyas que adornaban mi cuello. Mamá, nosotros. Comenzó a balbucear, pero yo lo interrumpí. ¿Ahora quieres hablar conmigo?, le pregunté, y mi voz sonó más fría de lo que había imaginado. Ahora que sabes que me casé con un hombre rico, de repente soy importante para ti. No es eso, mamá. Leticia y yo nos dimos cuenta de que cometimos un error. Se dieron cuenta cuando desaparecí del motel barato donde me mandaron, lo corregí. Se dieron cuenta cuando ya no pudieron controlarme ni manipularme. Leticia, que había estado callada hasta ese momento, se acercó con una sonrisa falsa que no logró ocultar su desesperación. Señora Mendoza, dijo con voz melosa, lamento mucho el malentendido de la otra noche. Yo estaba muy estresada y... No hubo ningún malentendido, la interrumpí. Me dijiste claramente que no me querías en tu casa. Me dijiste que querían privacidad. Pues bien, ahora la tienen. Sergio me tomó del brazo y comenzó a guiarme hacia la limusina. Mi esposa y yo tenemos una luna de miel que comenzar, le dijo a Tomás. Si quieres hablar con ella, puedes hacer una cita con su secretaria. ¿Su secretaria?, repitió Tomás, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Por supuesto, respondió Sergio. La señora Mendoza ahora es una mujer muy ocupada. Maneja varias de mis propiedades, supervisa obras de caridad, tiene responsabilidades sociales importantes. No puede estar disponible para cualquiera que quiera hablar con ella. Mientras subíamos a la limusina, escuché a Tomás gritar mi nombre. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Es importante. Me volví hacia él desde la ventana de la limusina. ¿Ahora es importante?, le pregunté. Cuando pensabas que era una viuda pobre no era importante, pero ahora que soy rica sí lo es. No es por el dinero, mamá. De verdad cometimos un error. Sí, cometieron un error, admití. Pero ya es muy tarde para arrepentirse. La limusina arrancó, dejando atrás a Tomás y Leticia parados en la acera, viéndome partir hacia mi nueva vida. La limusina se alejó de la catedral mientras yo observaba por la ventana trasera cómo Tomás y Leticia se hacían más pequeños hasta desaparecer. Mi hijo había corrido detrás del auto por media cuadra, gritando mi nombre como un desesperado. Pero por primera vez en mi vida, no me volví atrás para consolarlo. ¿Estás bien?, me preguntó Sergio, tomando mi mano enguantada. Sé que debe haber sido difícil verlo así. Estoy mejor que bien, le respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo sincera que sonaba mi voz. Por primera vez en años, me siento libre. Libre. Libre de la culpa, libre de la sensación de que siempre tengo que estar disponible para él, libre de poner sus necesidades antes que las mías. Miré mi anillo de bodas, que brillaba como una pequeña estrella en mi dedo. Sergio, durante 35 años fui la madre perfecta, la que siempre perdona, la que siempre está ahí. Y mira cómo me pagó. Su pérdida es mi ganancia, dijo Sergio, llevándose mi mano a los labios. Porque ahora eres completamente mía. Nos dirigíamos al aeropuerto privado donde el jet de Sergio nos esperaba para llevarnos a París en nuestra luna de miel. Pero antes de llegar, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Tomás otra vez. Déjalo que llame, me dijo Sergio. No tienes que contestarle nunca más si no quieres. Pero la curiosidad pudo más que mi determinación. Después de 20 llamadas perdidas, finalmente contesté. Mamá, gritó Tomás tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja.
Gracias a Dios que contestas. Necesitamos hablar urgentemente. ¿Ah, sí? ¿Y de qué quieres hablar? Pregunté con una calma que no sabía que poseía. Mamá, nosotros, nos dimos cuenta de que cometimos un terrible error. Leticia está destrozada, no ha parado de llorar desde que te vimos en la boda. Leticia está destrozada, repetí con una risa que sonó extraña incluso para mí. ¿La misma Leticia que me dijo que no me quería en su casa? ¿La misma que me cerró la puerta en la cara cuando acababa de perder todo en un incendio? Ella estaba estresada, mamá. No lo pensó bien. Los dos nos damos cuenta ahora de lo importantes que eres para nosotros. Importantes, murmuré, y Sergio me apretó la mano en señal de apoyo. Tomás, dime algo. ¿Soy importante para ustedes desde hace 3 días, o desde que se enteraron de que me casé con un millonario? No es por el dinero, mamá. Te lo juro. No es por el dinero, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Entonces dime, hijo, ¿por qué en todos estos meses que llevas con Leticia nunca me invitaron a cenar? ¿Por qué cuando les pedí ayuda después del incendio me dijeron que querían privacidad? ¿Por qué de repente, justo después de ver mi boda con un hombre rico, se dieron cuenta de que cometieron un error? Mamá, por favor. No, Tomás. Durante 35 años, cada vez que dijiste, mamá, por favor, yo dejé todo y corrí a ayudarte. Pagué tus estudios, tu carro, tu casa, tus deudas. Te di más de $100,000 a lo largo de tu vida. Y cuando yo necesité un lugar donde dormir una sola noche, me cerraste la puerta. Podemos arreglar esto, gritó, y pude escuchar desesperación real en su voz. Ven a la casa, podemos hablar, podemos solucionarlo todo. ¿Solucionarlo?, pregunté, mirando por la ventana de la limusina las calles elegantes por las que pasábamos. ¿Qué exactamente quieres solucionar, Tomás? Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. Bueno, nosotros queremos que seas parte de nuestras vidas otra vez. Queremos que seamos una familia. Una familia, repetí lentamente. ¿Como cuando me dejaron durmiendo en un motel barato? Esa clase de familia. Mamá, por favor. Necesitamos hablar en persona. ¿Necesitamos?, pregunté, y algo en mi tono debe haber alarmado a Sergio porque me miró con preocupación. ¿O necesitas tú? Porque tengo la extraña sensación de que esta urgencia por reconciliarnos no tiene nada que ver con el amor filial. No sé de qué hablas. Hablo de que Marcus, el abogado de mi esposo, investigó tus finanzas, le dije, decidiendo ir directo al grano. Hablo de que sé exactamente en qué situación económica estás. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz sonaba completamente diferente, más pequeña, más asustada. ¿Qué investigación? La investigación que muestra que tu empresa está a punto de quebrar, continué, sintiendo una satisfacción extraña al ver cómo se desmoronaba su fachada. La investigación que muestra que tienes deudas por más de $200,000. La investigación que muestra que Leticia gasta más dinero del que tú ganas y que están a 3 meses de perder la casa. Mamá, ahora entiendo por qué de repente quieren ser una familia, le dije, sintiendo como todas las piezas del rompecabezas se encajaban en su lugar. No es porque se arrepintieron de tratarme mal. Es porque necesitan dinero y pensaron que podrían manipular a la viuda pobre de siempre para que lo salvara otra vez. No es cierto, protestó, pero su voz carecía de convicción. ¿No es cierto?, pregunté. Entonces dime, Tomás, si no es por dinero, ¿por qué no me buscaron durante los 2 días que estuve desaparecida? ¿Por qué solo aparecieron en mi boda después de que se enteraran de quién era mi esposo? Nosotros estábamos buscándote. Mentira, lo interrumpí. Marcus también investigó eso. No fueron a la policía, no pusieron anuncios, no preguntaron en los hospitales. Solo fueron al motel una vez y cuando les dijeron que ya no estaba ahí, se fueron a casa. Eso no es lo que hace un hijo preocupado por su madre. Mamá, está bien, tal vez necesitamos ayuda financiera, pero eso no significa que no te amemos. ¿Ayuda financiera?, repetí, y Sergio sonrió con esa expresión peligrosa que conocía tan bien. ¿Cuánta ayuda financiera, Tomás? Bueno,
Necesitaríamos tal vez, $100,000 para saldar las deudas y... $100,000, lo interrumpí. ¿La misma cantidad que ya te di a lo largo de tu vida? La misma cantidad que gasté en tu educación, tu carro, tu casa, tus problemas anteriores. Mamá, es la última vez, te lo prometo. ¿La última vez?, pregunté, sintiendo como la risa amarga brotaba de mi garganta. ¿Como cuando tenías 25 años y necesitabas 10,000 para el enganche de tu primer apartamento? ¿Como cuando tenías 30 y necesitabas 15,000 para expandir tu negocio? Como todas las otras últimas veces que me pediste dinero. Esta vez es diferente. Tienes razón, le dije, interrumpiéndolo por última vez. Esta vez es diferente. Porque esta vez tu madre no es una viuda pobre y desesperada que puede ser manipulada con chantaje emocional. Esta vez tu madre es una mujer rica, casada con un hombre que la ama y la protege. Mamá, por favor, solo necesitamos. Lo que necesitas, le dije con una firmeza que sorprendió incluso a Sergio, es aprender a ser responsable de tus propias decisiones. Lo que necesitas es conseguir un trabajo de verdad en lugar de vivir de los fracasos de tus negocios. Lo que necesitas es una novia que no gaste más dinero del que ganas. No puedes dejarnos así. Soy tu hijo. Eres mi hijo, admití, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Pero también eres un hombre adulto de 35 años que eligió a su novia manipuladora por encima de su madre cuando ella más lo necesitaba. Eres un hombre que me cerró la puerta cuando había perdido todo en un incendio. Pero ahora queremos arreglarlo. Ahora quieren mi dinero, lo corregí. Y esa es exactamente la razón por la cual no van a conseguir ni un centavo. No van a conseguir ni un centavo, repetí, y al decir esas palabras sentí como si me quitara un peso enorme de los hombros. Era la primera vez en 35 años que le negaba algo a Tomás, y la sensación era al mismo tiempo liberadora y aterradora. Mamá, no puedes hablar en serio, gritó Tomás desde el teléfono. Vamos a perder la casa. Leticia va a dejarme. Mi vida se va a arruinar. Tu vida ya está arruinada, le respondí con una calma que me sorprendió. La arruinaste tú mismo con tus malas decisiones, con tu irresponsabilidad, con elegir a una mujer que solo te quiere por el dinero que cree que tienes. Eso no es cierto. ¿No es cierto?, pregunté. Entonces dime, Tomás, ¿qué va a pasar cuando Leticia se entere de que tu madre rica no va a rescatarte? ¿Crees que se va a quedar contigo cuando descubra que realmente están quebrados? El silencio que siguió me dio la respuesta que necesitaba. Incluso Tomás sabía, en el fondo de su corazón, que Leticia lo abandonaría en cuanto se diera cuenta de que el dinero se había acabado. Mamá, dijo finalmente, y su voz sonaba rota, desesperada, eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos sin importar qué. Las madres ayudan a sus hijos, admití, sintiendo como el dolor se mezclaba con la determinación en mi pecho. Pero también se supone que los hijos cuidan a sus madres cuando ellas los necesitan. Se supone que los hijos no les cierran la puerta en la cara a las mujeres que les dieron la vida. Fue un error. Ya te dije que fue un error. Sí, fue un error, concordé. Un error que me mostró exactamente lo que valgo para ti. Un error que me enseñó que solo soy importante cuando puedes sacar algo de mí. Sergio me apretó la mano y me susurró, estás haciendo lo correcto. Mamá, por favor, continuó Tomás, y pude escuchar que estaba llorando. No sé qué más decirte. No sé cómo arreglar esto. Podrías haber empezado pidiéndome perdón, le dije. Podrías haber empezado reconociendo el daño que me hiciste. Podrías haber empezado diciendo que lo sentías, no porque necesitas dinero, sino porque realmente te arrepientes de haberme lastimado. Lo siento mucho. ¿Lo sientes?, pregunté. ¿O sientes que tu plan de manipulación no funcionó? Porque hasta este momento, hijo, no has mencionado ni una sola vez el dolor que me causaste. Solo has hablado de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres, de cómo yo puedo solucionarte la vida. Tú, no entiendes la presión que tengo. La presión que tienes, repetí, sintiendo como la rabia volvía a hervirme en las venas. ¿Y la presión que tenía yo cuando mi casa se quemó? ¿La presión que tenía cuando no tenía dónde dormir?
La presión que tenía cuando mi propio hijo me rechazó en el momento más difícil de mi vida. Eso fue diferente. Sí, fue diferente, admití. Fue diferente porque mi presión era real. Había perdido todo lo que tenía. Tu presión es el resultado de tus propias decisiones irresponsables. Sergio me indicó que mirara por la ventana. Habíamos llegado al aeropuerto privado, donde su jet nos esperaba para llevarnos a París. Era un avión blanco y elegante con el apellido Mendoza pintado en letras doradas en el costado. Tomás, le dije, mirando ese símbolo de la nueva vida que me esperaba, voy a colgar ahora. Mi esposo y yo nos vamos de luna de miel. Espera. No cuelgues. Podemos encontrarnos cuando regreses. Podemos hablar. No, le dije con firmeza. No vamos a encontrarnos. No vamos a hablar. Y definitivamente no voy a darte dinero para sacar a flote otro de tus negocios fracasados. Pero soy tu único hijo. Sí, admití, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas. Eres mi único hijo. Y esa es exactamente la razón por la cual duele tanto que me hayas traicionado. No te traicioné. ¿No me traicionaste?, pregunté. ¿Cómo le llamas entonces a cerrarle la puerta a tu madre cuando acaba de perder su casa en un incendio? Leticia me presionó. Ella no quería que te quedaras. Y tú elegiste complacerla a ella en lugar de proteger a tu madre, grité, perdiendo finalmente la compostura. Elegiste la comodidad de tu novia por encima de la necesidad de la mujer que te crió. Elegiste ser un cobarde en lugar de ser un hombre. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Mamá, por favor, no me abandones. Eres todo lo que tengo. ¿Ahora soy todo lo que tienes?, pregunté, sintiendo como mi corazón se partía en pedazos. ¿Dónde estaba esa realización cuando me cerraste la puerta? ¿Dónde estaba cuando me mandaste a dormir a un motel barato? No sabía. No pensé que... No pensaste, lo interrumpí. Esa es exactamente la verdad. No pensaste en mí, no pensaste en mi dolor, no pensaste en mi desesperación. Solo pensaste en tu propia comodidad. Sergio se bajó de la limusina y me extendió la mano para ayudarme a salir. El jet nos esperaba, con la escalerilla bajada y la tripulación lista para partir hacia nuestra nueva vida. Tomás, le dije, parada junto al avión de mi esposo, quiero que sepas algo. Te amo. Siempre te voy a amar porque eres mi hijo. Pero no voy a permitir que me lastimes otra vez. Mamá, no. Voy a colgar ahora, continué, ignorando sus gritos. Y cuando regrese de mi luna de miel, si quieres tener una relación conmigo, va a tener que ser en mis términos. No como la madre que rescata, sino como la mujer que respeta. Por favor, dame una oportunidad. Ya tuviste tu oportunidad, le dije, subiendo las escaleras del jet mientras hablaba. La tuviste la noche que aparecí en tu puerta después del incendio. Y la desperdiciaste. Te necesito. Ahora me necesitas, lo corregí. Cuando pensabas que era una viuda pobre, no me necesitabas. Cuando tenías el control sobre mí, no me necesitabas. Solo me necesitas ahora que no puedes manipularme. Eso no es cierto. Adiós, Tomás, le dije, y antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Me quedé ahí parada en la entrada del jet, sosteniendo el teléfono que había dejado de sonar, sintiendo como si acabara de cerrar un capítulo entero de mi vida. Era doloroso, pero también era necesario. Sergio subió detrás de mí y me rodeó con sus brazos. ¿Estás bien? Estoy bien, le dije, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. Duele, pero estoy bien. Hiciste lo correcto, me aseguró, guiándome hacia los asientos de cuero del jet. Un hijo que solo te valora cuando necesita dinero no es un hijo, es un parásito. Pero es mi hijo, susurré, sintiendo como las últimas lágrimas rodaban por mis mejillas. Y cuando esté listo para ser realmente tu hijo, en lugar de ser alguien que te usa, tal vez puedan reconstruir su relación, me dijo Sergio, sentándose junto a mí. Pero va a tener que ganarse ese privilegio. El jet comenzó a moverse por la pista, alejándose de la ciudad donde había vivido toda mi vida, alejándose de los recuerdos dolorosos y las relaciones tóxicas.
Mientras despegábamos, miré por la ventana y vi las luces de la ciudad haciéndose más pequeñas. ¿A dónde vamos primero?, le pregunté a Sergio. A París, respondió, tomando mi mano. Quiero llevarte a todos los lugares con los que soñábamos cuando éramos jóvenes. Quiero que veas la Torre Eiffel, que camines por los Campos Elíseos, que cenes en los mejores restaurantes del mundo. ¿Y después de París? Después de París, vamos a donde tú quieras, me dijo, besando mi mano. Podemos ir a Italia, a Grecia, a cualquier lugar que haya soñado visitar. Tenemos el resto de nuestras vidas para recuperar el tiempo perdido. Mi teléfono volvió a sonar. Era Tomás otra vez. Esta vez, sin dudar, apagué el teléfono y se lo entregué a Sergio. Guárdalo, le dije. No quiero que nada arruine nuestra luna de miel. 6 meses después de esa llamada telefónica que cambió mi vida para siempre, me encontraba sentada en la terraza de nuestra villa en la Toscana, viendo el atardecer dorado sobre los viñedos que se extendían hasta el horizonte. Sergio estaba a mi lado, leyendo el periódico mientras tomábamos nuestro café de la tarde, una rutina que habíamos desarrollado durante estos meses de felicidad perfecta. Mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé posibles. Ya no era Dolores, la viuda pobre que contaba dólares para comprar comida. Ahora era la señora Mendoza, respetada en los círculos sociales más exclusivos, administradora de varias obras de caridad, y lo más importante de todo, la esposa amada de un hombre extraordinario. Habíamos pasado nuestra luna de miel recorriendo Europa como 2 adolescentes enamorados. París había sido mágico, cenas románticas a la luz de las velas, paseos por el Sena, noches de amor en hoteles de 5 estrellas. Después Roma, donde Sergio me compró joyas en tiendas centenarias. Luego Londres, donde fuimos a la ópera y me sentí como una reina. Finalmente, esta villa en Italia que Sergio había comprado especialmente para mí. ¿En qué piensas, mi amor?, me preguntó Sergio, notando mi silencio. En lo diferente que es mi vida ahora, le respondí, tomando su mano. Hace 6 meses estaba durmiendo en un motel barato, y ahora estoy viendo el atardecer en nuestra casa en Italia. Nuestra casa, repitió él con una sonrisa. Me gusta cómo suena eso. Durante estos meses, habíamos mantenido mi teléfono apagado. Sergio tenía razón cuando dijo que necesitaba tiempo para sanar, tiempo para aprender a valorarme a mí misma sin la interferencia tóxica de personas que solo me querían por lo que podían obtener de mí. Pero hoy había decidido encenderlo por primera vez desde nuestra boda. Tenía curiosidad por saber qué había pasado con Tomás y Leticia, aunque ya no sentía la desesperación de antes por arreglar las cosas con él. ¿Estás lista para esto?, me preguntó Sergio cuando encendí el teléfono. Estoy lista, le dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. El teléfono se llenó inmediatamente de notificaciones. Cientos de mensajes de texto, decenas de buzones de voz, todos de Tomás. Los más recientes eran de apenas una semana atrás. Abrí los mensajes más antiguos primero, para ver cómo había evolucionado la situación. Los primeros seguían siendo súplicas desesperadas por dinero. Mamá, por favor, contéstame. Perdimos la casa. Leticia me dejó. No tengo dónde vivir. Te necesito. Pero conforme pasaban las semanas, el tono cambiaba. Los mensajes se volvían más reflexivos, más honestos. Mamá, he estado pensando en lo que me dijiste. Creo que tienes razón sobre Leticia. Me di cuenta de que nunca te pedí perdón de verdad. Los mensajes más recientes eran completamente diferentes. Mamá, conseguí un trabajo. Es en construcción, no paga mucho, pero es honesto. Me mudé a un apartamento pequeño. No es lujoso, pero lo pago yo mismo. No te estoy escribiendo para pedirte dinero. Solo quería que supieras que estoy tratando de cambiar. Había uno de hace 3 días que me llamó particularmente la atención. Mamá, vi tu fotografía en el periódico. Estabas en la inauguración de un orfanato en la ciudad. Te veías tan hermosa, tan feliz. Me alegro de que hayas encontrado la felicidad que mereces. Lamento no haber sido el hijo que necesitabas cuando me necesitabas. El último mensaje era de ayer. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté. Pero si algún día pudieras darme la oportunidad de disculparme en persona, demostrarte que he cambiado, sería el regalo más grande de mi vida. Te amo, y entiendo si nunca puedes perdonarme. ¿Qué dicen?
me preguntó Sergio suavemente. Le leí algunos de los mensajes, especialmente los más recientes. Sergio me escuchó en silencio, con esa expresión pensativa que había aprendido a reconocer. ¿Qué opinas?, le pregunté cuando terminé. Opino que suena diferente, admitió. Estos últimos mensajes no mencionan dinero ni una sola vez. No hablan de lo que él necesita, sino de lo que tú mereces. ¿Crees que realmente cambió? No lo sé, dijo honestamente. Pero creo que perderte por completo le dio una lección que tal vez necesitaba. A veces las personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Esa noche, mientras cenábamos en nuestra terraza bajo las estrellas, no podía dejar de pensar en Tomás. Había pasado de ser una madre desesperada dispuesta a perdonar cualquier cosa, a ser una mujer que había aprendido a valorarse. Pero eso no significaba que hubiera dejado de amarlo. Sergio, le dije durante el postre, ¿te molestaría si le contesto a Tomás? No me molestaría, respondió, pero quiero que me prometas algo. ¿Qué? Que no vas a volver a ser la mujer que antepone las necesidades de otros a las suyas propias. Que si lo haces, va a ser porque tú decides hacerlo, no porque él te manipule. Te lo prometo, le dije, y sabía que era una promesa que podía cumplir. Al día siguiente, le escribí un mensaje corto a Tomás. Recibí tus mensajes. Si realmente has cambiado, podemos vernos cuando regrese a la ciudad el próximo mes. Pero va a ser en mis términos. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Sí, mamá. En tus términos. Gracias por darme esta oportunidad. 2 semanas después, estábamos de vuelta en la ciudad. Habíamos vuelto porque Sergio tenía algunas reuniones de negocios, pero también porque yo quería cerrar este capítulo de mi vida de una manera u otra. Le dije a Tomás que nos encontráramos en un café público, no en mi casa nueva. Quería terreno neutral, donde yo tuviera el control de la situación. Cuando llegué al café, manejando mi nuevo BMW que Sergio me había regalado, vi a Tomás sentado en una mesa del rincón. Se veía diferente, más delgado, con ropa sencilla pero limpia, sin el aire de arrogancia que siempre había tenido. Cuando me vio entrar, se levantó inmediatamente. Mamá, dijo, y pude ver lágrimas en sus ojos. Gracias por venir. Hola, Tomás, le dije, sentándome frente a él pero manteniendo cierta distancia emocional. Te ves increíble, me dijo, y pude ver que lo decía en serio. Se nota que eres feliz. Soy feliz, confirmé. Muy feliz. Me alegro, dijo, y sorprendentemente, parecía sincero. Te mereces toda la felicidad del mundo. ¿Qué quieres, Tomás?, le pregunté directamente. Quiero pedirte perdón, dijo sin rodeos. No por dinero, no porque necesite algo de ti, sino porque me he dado cuenta del daño horrible que te hice. Continúa, le dije, manteniéndome cautelosa. Cuando me casé con Sergio y desapareciste, al principio solo pensé en el dinero que había perdido, admitió, y su honestidad me sorprendió. Pero después, cuando pasaron las semanas y te das cuenta de que realmente te había perdido, comencé a reflexionar sobre todo lo que habías hecho por mí. ¿Y qué te diste cuenta? Me di cuenta de que fui un hijo terrible, dijo, con la voz quebrada. Me di cuenta de que tomé tu amor incondicional y lo usé en mi contra. Me di cuenta de que te traté como si fueras un banco, no como si fueras mi madre. ¿Y Leticia? Leticia me dejó en cuanto se enteró de que no ibas a darnos dinero, dijo con una risa amarga. Resultó que tenías razón sobre ella. Solo estaba conmigo por lo que pensaba que podrías darle. Lo siento, le dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. No lo sientas, me respondió. Fue lo mejor que me pudo pasar. Me obligó a enfrentar la realidad de quién era yo. ¿Y quién eres ahora? Estoy tratando de ser mejor, dijo. Conseguí trabajo en construcción. Es duro, pero es honesto. Estoy pagando mis deudas poco a poco. Y por primera vez en mi vida, estoy viviendo sin depender de nadie más. Lo miré durante un largo momento, tratando de determinar si estaba siendo sincero o si esto era otra manipulación más sofisticada. Tomás, le dije finalmente, ¿qué quieres de mí exactamente? Solo quiero la oportunidad de reconstruir nuestra relación, me dijo. No como madre e hijo donde tú das y yo tomo, sino como dos adultos que se respetan mutuamente.
¿Y si te digo que nunca voy a darte dinero otra vez? Entonces te diré que no quiero tu dinero, respondió inmediatamente. Quiero tu perdón. Quiero la oportunidad de conocer a la mujer fuerte e independiente en la que te has convertido. Quiero estar orgulloso de ser tu hijo, en lugar de ser una carga para ti. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, sentí que tal vez, solo tal vez, mi hijo realmente había cambiado. Va a tomar tiempo, le dije. Va a tomar mucho tiempo para reconstruir la confianza que se perdió. Tengo todo el tiempo del mundo, me aseguró. Y voy a pasar cada día tratando de demostrar que merezco ser tu hijo. Cuando salí del café esa tarde, no estaba segura de qué iba a pasar entre Tomás y yo. Pero por primera vez en meses, tenía esperanza de que tal vez, eventualmente, podríamos tener la relación madre-hijo que siempre había soñado, una basada en respeto mutuo, no en manipulación. Esa noche, acostada en los brazos de Sergio en nuestra mansión, le conté sobre mi encuentro con Tomás. ¿Crees que realmente cambió?, me preguntó. No lo sé, admití. Pero creo que por primera vez está dispuesto a intentarlo. Y si está dispuesto a esforzarse por ganar mi respeto, tal vez yo esté dispuesta a darle esa oportunidad. Mientras no olvides nunca que mereces ser tratada como una reina, me dijo, besando mi frente. Nunca lo olvidaré, le prometí. Porque tengo un esposo que me lo recuerda todos los días. Mientras me quedaba dormida esa noche, pensé en lo extraña que es la vida. A veces tienes que perderlo todo para encontrar exactamente lo que necesitas. A veces tienes que tocar fondo para aprender a volar. Y a veces, las tragedias más grandes de tu vida terminan siendo las bendiciones más grandes disfrazadas. ¿Y tú, qué harías en mi lugar? ¿Le darías una segunda oportunidad a un hijo que te lastimó cuando más lo necesitabas? ¿O hay algunas heridas que son demasiado profundas para sanar?